El tema es la muerte. La pregunta que me han traído es sobre la muerte o la experiencia de morir. Y recordando algunas de las cosas que ya hemos hablado, en esto se interpone cuando hablamos de la muerte también nuestra manera de comprender o de entender. ¿Mm? Y una de las formas que para mí es la más apropiada de, de comprender o de enseñar cuando estamos hablando de un camino espiritual o de comprendernos a nosotros mismos, es ir ascendiendo a diferentes niveles de comprensión, partiendo de la base de donde está o se siente o comprende la persona que está buscando o tratando de entender. Para poner un ejemplo, cuando en un primer nivel nosotros enseñamos la dualidad, que es la experiencia cotidiana que tenemos todos, lo lindo, lo feo, lo malo, lo bueno, la mujer, el hombre, lo femenino, lo masculino. Una metáfora que se pone mucho para explicar esto es la del cielo nocturno. Entonces, cuando uno ve el cielo nocturno, ve las estrellas sobre el fondo de la oscuridad. Entonces, es una metáfora muy usada de comprender que porque hay luz, percibo la oscuridad, y porque hay oscuridad, puedo percibir la luz. Entonces, se me abre la completud, la interacción y la creación de esa experiencia, de la interacción de los opuestos para crear una experiencia. Esto es un primer nivel, pero no es toda la verdad. Pero luego que has asimilado y comprendido esa verdad, se te expone a una siguiente verdad. Y es decir, bueno, esto es verdad relativamente, no es que sea mentira, pero exploremos un poco los presupuestos que hemos hecho. La oscuridad, la luz, cómo interactúan. Pero en verdad no hay luz y oscuridad. Obsérvalo. Lo que hay es luz y vacío. El espacio no es oscuro, es vacío. Y el vacío no se opone a la luz. Entonces, lo que existe es luz y vacío, no luz y oscuridad. Lo realmente existente es la luz. Y como se expande en el vacío, aquello que no está ocupado en ese vacío por luz aparece como oscuridad. Pero la oscuridad no tiene una existencia propia. Entonces viene la segunda metáfora. Si vos entras a una habitación oscura, lo que es oscuridad. Pero ¿la oscuridad es existente o es ausencia de luz? Porque si prendo una linterna y empiezo a buscar la oscuridad en la habitación, a todos los lugares donde apunto, lo que hay es luz y puedo ver lo que hay. ¿Me explico? Entonces, trasciendo un entendimiento que no es que fuera mentira, pero es más relativo, a acceder a otro nivel de comprensión. Lo mismo que acceder a la comprensión de que yo no veo la luz, sino que veo lo que la luz me permite ver. ¿Cómo? Porque mi primer movimiento es que estoy viendo la... No, yo no estoy viendo la luz, estoy viendo la habitación. Estoy viendo lo que la luz me permite ver. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? El alma, el aparato cognitivo y perceptivo, se expande ante una nueva comprensión y una nueva verdad que sutilmente lo va llevando a la sutileza de empezar a intuir la presencia del espíritu, que es la luz en definitiva, y que se ha reflejado en el alma y por lo tanto genera esta experiencia del mundo. Explico esto porque cuando hablamos de la muerte está superpuesta con la serpiente del miedo, de la soledad, de la frialdad, de que no hay más nada, de que esto es todo. Comprender que lo que genera eso es la propia experiencia del alma en el cuerpo y que como el cuerpo es perecedero, parece que yo soy perecedero, porque a partir del cuerpo sutil yo primero no tengo ninguna experiencia del cuerpo sutil. Tengo la experiencia de que aparentemente estoy encerrado en este cuerpo, por lo tanto soy este cuerpo. Y me dan un nombre, me dan un lugar,
y un género que yo no elegí, soy hombre y por lo tanto soy tratado de cierta manera, y esas experiencias las voy acumulando por la identidad que me da el ego de yo soy esto y aquello. O sea, la acumulación de experiencias van haciendo los adjuntos que me hacen experimentarme a mí mismo como siendo una persona. ¿Se entiende? Habiendo comprendido la estructura del alma, lo que obviamente perece es el cuerpo. Y lo que es expulsado o sale del cuerpo es el alma. Si bien cada cultura tiene un cierto mapeo de lo que es la experiencia de la muerte, voy a usar una de ellas, que también tiene que ver con mi experiencia respecto a eso. El momento de morir, básicamente lo que sucede cuando nos morimos es un proceso involutivo, o sea, la manifestación es un proceso evolutivo, la causa genera el alma genera el cuerpo, por decir así, para hacerlo sencillo, es más sutil, es como si el aparato de aire acondicionado fuera viendo las sutilezas de los diferentes aparatitos que lo forman, ¿no? Pero lo que hay es como una disolución de los cuerpos más gruesos en los cuerpos más sutiles. Por decir así, es como que lo que ha estructurado el cuerpo, la vitalidad que se le da al cuerpo se retira y regresa al cuerpo sutil. Como experiencia, lo que sucede es que en realidad, como alma, estoy mucho más cerca de reconocerme como espíritu. Y este es un punto clave y difícil de comprender. Vamos a ver si podemos desglosarlo. El espíritu no tiene experiencia. El espíritu no se experimenta a sí mismo. Porque para experimentar algo tiene que haber una separación. Un sujeto que experimenta un objeto. Y para que eso ocurra, el objeto, por lo menos aparentemente, tiene que estar separado del sujeto. Tiene que tener una distancia. No importa si es un otro, si es una silla o es una casa. Yo me experimento a mí mismo. Por eso el camino espiritual va contra la experiencia que yo tengo normalmente de mí, porque yo me siento, Alejandro, metido en todo un cuerpo y allá estás vos o allá está la silla. Hay una distancia. ¿Se entiende? Una separación. Y yo la experimento. Y cuando voy y toco la silla, la experimento de cierta manera. Pero si nosotros vamos a entrar en la sutileza de eso otro que yo veo, vamos a poner un objeto, hoy en día, más que nunca, por la física cuántica, sabemos que ese objeto que está ahí, así sea tu ropa, tiene una forma y por lo tanto yo digo que es una remera. Lo primero que veo, eso indiscutiblemente es una remera, no es una camisa, no es un saco, es una remera. Pero si voy a algo un poquito más sutil, digo, es de algodón. ¿No? Es una fibra de algodón. Bueno, si voy más a eso, digo, originalmente eso era la planta de algodón, que adquirió otra forma, pero en esencia es algodón. Ahora, voy a la planta y agarro la fibra de algodón y la empiezo a examinar y empiezo a ver que en realidad es un conjunto de moléculas organizadas, ¿no?, para generar esa pieza de algodón. Y si entro en las moléculas, voy entrando a los electrones y a los protones, y si entro en los protones y en los electrones, finalmente llego a energías. O sea, volvemos a la electricidad. Organizada de cierta manera, para aparecer de cierta forma, pero la propia aparición de esa forma depende de la interacción que ese objeto tiene con mis sentidos, ¿no? Yo le atribuyo el color verde a esa silla, punto. Es verde. Probablemente todos nos pongamos de acuerdo con que es verde, pero yo no puedo experimentar el verde que tú ves. Y en realidad, por la física también sabemos que los colores no están en las cosas. Es una emanación electromagnética que una parte de mí, que no sé muy bien cuál es, de la mente, que para los materialistas está en el cerebro, hace una decodificación y lo pinta de verde. O sea,
que yo estoy pintando el universo que veo. De hecho, un daltónico que tiene un daño en el aparato no percibe el mismo mundo que yo. Y una araña no percibe el mismo universo que yo, porque su aparato perceptivo le hace ver otro mundo que está ajustado a su existencia como araña. O sea, cada uno de nosotros, por decir así, vive en la burbuja perceptiva que el aparato le permite. De hecho, hay muchos sonidos para los que somos sordos, ¿no? Que no percibimos y que escuchan los perros, o aprendí en un momento que los buitres no olfatean la carroña, sino que la ven a kilómetros de distancia, porque emana ciertos colores que solo ellos ven. Entonces, ¿cómo hicieron estos bichos a kilómetros de distancia para llegar? Porque lo ven, no lo olfatean. Entonces, tienen un aparato perceptivo acorde a su función. Cumplen su función como carroñeros y la ven. De pronto podrían olfatearla, pero la ven. Y ahí podés mirar y decir, ¡paz, qué maravilla! Porque si el viento soplara para otro lado, los buitres no lo vienen a comer, eso se pudre, contamina. No, la ven. O sea, no hay manera de errarle. Entonces, comienzo a comprender que la construcción de la realidad en la que vivo es co-creada por mi aparato perceptivo. ¿Se entiende? Y vuelvo a lo que decía antes, pero en el espíritu hay plenitud y totalidad y no hay nada que percibir. Hay la pura y absoluta conciencia de existir, sin manifestación. Entonces, y quiero hacer esta diferencia para ser comprensible, lo que es la experiencia de la muerte, porque yo la experimento. Justamente por el aparato perceptivo que tengo, voy experimentando fases en la muerte. Cuando el alma se libera del cuerpo, cuando el aparato álmico se libera del cuerpo, experimenta, porque es una experiencia, una sensación de expansión, justamente porque ha quedado liberada de la parte a la que la obliga el cuerpo físico, al dolor, a la experiencia, a la limitación, ¿no? Entonces, toda esa energía queda libre y lo que se experimenta es una sensación de libertad y de alegría imposible de definir. Por otra parte, el cuerpo álmico, esto que llamamos espíritus en la confusión, los fantasmas, por decir así, se trasladan a todos lados. Tienen están como en este plano, pero no los podemos ver, pero aún participan de la posibilidad de experimentar. Inclusive, los ciegos, por ejemplo, cuando se mueren, ven. Porque el daño estaba en el cuerpo físico, no en el cuerpo álmico. El cuerpo álmico no está dañado. Igual que un daltónico, cuando se muere va a ver todos los colores. Porque la verdadera fuente de la percepción es el alma, no el cuerpo físico. El cuerpo físico está dañado, entonces por más que el alma esté bien, no puede terminar de percibir lo que hay porque la otra parte no está bien. ¿Se entiende? Ahora, nosotros en el momento entonces en que el alma se libera, hay una experiencia que se llama de ascensión. Ascendemos, por decir así, se experimenta como subir al cielo, como ir a otro lado. Y la fase final, no es la fase final, pero la que termina con la ascensión, es el encuentro con la luz. Esto, como la experiencia está mediatizada por la mente, también está sujeta a las leyes de poner la serpiente en el lugar de la cuerda. Entonces, según las creencias que ha acumulado la mente, es como ve la luz. Lo puede ver como Cristo, lo puede ver como Buda, lo puede ver como la Madre Divina. Proyecta, porque la experiencia es sublime, estás al borde de entrar en la fusión con la electricidad, con el principio divino que sos. Pero aún está separado porque el alma te sigue separando. No se da cuenta que sigue teniendo una existencia individual porque aún como cuerpo álmico recibe esa luz y la refleja. ¿Se entiende? Y sigue creyendo que es Alejandro que se murió. ¿Me explico? Pero la mente ha quedado libre de todas las interpretaciones de la vida cotidiana, conflictos, confusiones. Quiere decir,
que después de haber atravesado el miedo, no le ocurre a todo el mundo así, pero en términos óptimos, de haber atravesado todo el miedo a morirme, descubrir que no me morí, que sigo acá, que no me escuchan, pero sigo presente, ¿no? Y si ocurre el ascenso, el alma y la mente en el alma funciona mucho más como un espejo, no como una interrupción de la presencia de la luz que soy. Estoy separado, pero el reflejo de la luz divina, de la luz que soy en realidad, me genera una experiencia de libertad. Sigo teniendo experiencias porque estoy en el alma todavía. ¿Se entiende? No es que esté preso en el alma, sigo creyendo que soy el alma. ¿Me explico? En todo lo difícil de entender, pero vamos arriba. Frente a esa luz, lo que experimento es la esencia. La esencia es amor absoluto e incondicional. Entonces, dependiendo de lo que yo haya entendido de que se trata la vida, la existencia, el alma, y todo, me enfrento, y mucha gente lo vive como el juicio final, ¿no? Como que estoy siendo juzgado. Porque, ¿qué pasa? Ante esa luz maravillosa se ilumina todas las partes ocultas que me he ocultado a mí mismo, que creo que soy. Frente a esa luz maravillosa que no me está juzgando, porque es puro amor, el que aún creo que soy se juzga a sí mismo. Abandoné a mis hijos, no le di pelota a tal, no hice esto, ¿no? Porque es una experiencia profundamente ética, porque el amor es absoluto, es total, me siento totalmente recibido, y ante esa luz, que es parte de lo que está pasando con la humanidad, la luz se está prendiendo más fuerte y vemos cada vez más la oscuridad, veo todas mis oscuridades y me arrepiento. Y eso inicia el ciclo de descenso que genera la causalidad para volver a nacer. Esto es lo que explica o hace entendible lo que llamamos el proceso de reencarnación, sobre que más adelante en otros videos volveremos. ¿Por qué? Porque eso se genera entonces como la causa o el entendimiento, que siempre tiene que ver con lecciones de amor. Comprendí esa fuente de amor espontánea. Y vean, esto es lo mismo que ocurre en un insight terapéutico. Cuando me doy cuenta que la culpa no era de mi madre o de mi padre o de mi señora, y ante la luz de la verdad que acabo de comprender cómo yo interactúo con eso, me arrepiento y quiero ir a pedirle disculpas a mi señora, ¿no? Y después cuando voy en el viaje ya empiezo a arrepentirme de arrepentirme, lo empiezo a pensar mejor. Y yo siempre les digo, háganlo, porque la luz de esa verdad se sostiene si me comporto de la manera que vi. Ahora, aunque no lo sienta, hacelo igual porque la puerta se vuelve a abrir, ¿no? No vuelvas al personaje anterior defensivo, abrite a la luz. Pero es un gran insight, el insight. A la luz de eso veo toda mi vida y comprendo. Comprendo sin esfuerzo porque yo soy la comprensión. Esa fuente es la comprensión. Comprendo perfectamente por qué lo hice, cómo lo hice, y de ahí surge el anhelo o el deseo de volver y reparar lo que hice. Entonces empieza la experiencia del descenso y del regreso. Creo que por ahí, para esta vez, es suficiente con esta comprensión. Pero bueno, último detalle. Podría terminar con la confusión de identidad si pudiera reconocer que esa luz que veo afuera es lo que realmente soy. ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Cuántas experiencias en la Tierra antes de comprenderlo? Es ahí donde hace la diferencia la búsqueda espiritual. Es ahí lo que hace la diferencia de la comprensión, porque la muerte nos espera a todos. Y todo lo que he acumulado de entendimiento, de conexión con esa luz que soy, es lo que me permite trascender en el momento de la muerte. Realmente ser lo que soy. No quiere decir con eso de que todos los que regresan para reparar algo. Podés también regresar con un buen propósito de ayudar a que otros comprendan esa misma verdad que de pronto vos ya comprendiste, ¿no? Pero ese es otro tema
y lo vamos a seguir profundizando.